Hola, bienvenidos a más un video del canal Reto Bíblico Divertido. Hoy el desafío es para saber si conoces todo sobre la vida del rey David. Son 50 preguntas de la Biblia sobre uno de los hombres más poderosos de la Biblia. Al terminar de responder te pido que nos dejes en los comentarios cuántas preguntas de la Biblia has logrado contestar. Empecemos. Pregunta 1. ¿Quién fue el padre de David? A. Saúl. B. Elí. C. Isaí. D. Natán. Tiempo. Respuesta correcta, letra C. Isaí. Pregunta 2. ¿Cuál era la ocupación de David antes de ser ungido como rey? A. Carpintero. B. Guerrero. C. Pastor de ovejas. D. Constructor. Tiempo. Respuesta correcta, letra C. Pastor de ovejas. Pregunta 3. ¿Cuál fue el nombre del profeta que ungió a David como rey? A. Elías. B. Samuel. C. Natán. D. Abdías. Tiempo. Respuesta correcta, letra B. Samuel. Pregunta 4. ¿Cuántos hermanos tenía David? A. 7. B. 8. C. 6. D. 5. Tiempo. Respuesta correcta, letra A. 7 hermanos. Pregunta 5. ¿En qué ciudad nació David? A. Hebrón. B. Belén. C. Jerusalén. D. Ramá. Tiempo. Respuesta correcta, letra B. Belén. Pregunta 6. ¿Qué instrumento musical tocaba David? A. Trompeta. B. Flauta. C. Arpa. D. Lira. Tiempo. Respuesta correcta, letra C. Arpa. Pregunta 7. ¿Cuál es el nombre de la esposa de Nabal, quien más tarde se casó con David? A. Betsabé. B. Abigail. C. Mical. D. Rispa. Tiempo. Respuesta correcta, letra B. Abigail. Pregunta 8. ¿Cuál fue el pecado que cometió David con Betsabé? A. Robo. B. Idolatría. C. Asesinato y adulterio. D. Mentira. Tiempo. Respuesta correcta, letra C. Asesinato y adulterio. Pregunta 9. ¿Cómo murió Urías, el esposo de Betsabé? A. En batalla. B. Asesinado por David. C. Envenenado. D. Ahogado. Tiempo. Respuesta correcta, letra A. En batalla. Pregunta 10. ¿En qué cueva se escondió David cuando Saúl lo perseguía? A. Cueva de Ende. B. Cueva de Adulam. C. Cueva de Macpela. D. Cueva de Engadi. Tiempo. Respuesta correcta, letra B. Cueva de Adulam. Pregunta 11. ¿Qué hacía David cuando fue llamado para ser ungido por Samuel? A. Cuidando ovejas. B. Orando en el templo. C. Tocando el arpa. D. Trabajando en el campo. Tiempo. Respuesta correcta, letra A. Cuidando ovejas. Pregunta 12. ¿Cuál fue la ciudad donde David fue ungido rey por primera vez? A. Belén. B. Jerusalén. C. Hebrón.
D. Gilgal. Tiempo. Respuesta correcta, letra C. Hebrón. Pregunta 13. ¿Qué tribu proclamó primero a David como su rey? A. Efraín. B. Benjamín. C. Leví. D. Judá. Tiempo. Respuesta correcta, letra de Judá. Pregunta 14. ¿Cuál de los hijos de Saúl hizo pacto de amistad con David? A. Isboset. B. Jonatán. C. Abinadab. D. Malquisúa. Tiempo. Respuesta correcta, letra B. Jonatán. Pregunta 15. ¿Cuál fue la primera esposa de David? A. Mical. B. Abigail. C. Ahinoam. D. Betsabé. Tiempo. Respuesta correcta, letra A. Mical. Pregunta 16. ¿Qué hizo David cuando encontró a Saúl durmiendo en una cueva? A. Lo mató. B. Le cortó un borde de su manto. C. Huyó. D. Lo encarceló. Tiempo. Respuesta correcta, letra B. Le cortó un borde de su manto. Pregunta 17. ¿Quién fue el general del ejército de David? A. Abner. B. Benaya. C. Amasa. D. Joab. Tiempo. Respuesta correcta, letra de Joab. Pregunta 18. ¿Cuál de los hijos de David intentó usurpar el trono? A. Absalón. B. Amnón. C. Salomón. D. Adonías. Tiempo. Respuesta correcta, letra A. Absalón. Pregunta 19. ¿Qué hizo Absalón para rebelarse contra su padre David? A. Reunió un ejército en Hebrón. B. Se casó con la esposa de David. C. Asesinó a sus hermanos. D. Se proclamó rey en Jerusalén. Tiempo. Respuesta correcta, letra A. Reunió un ejército en Hebrón. Pregunta 20. ¿Qué profeta confrontó a David por su pecado con Betsabé? A. Ezequiel. B. Elías. C. Samuel. D. Natán. Tiempo. Respuesta correcta, letra de Natán. Pregunta 21. ¿Cuál fue el castigo que Dios le dio a David por su pecado con Betsabé? A. La muerte de su hijo. B. Una plaga en Israel. C. La destrucción de Jerusalén. D. La traición de sus hombres. Tiempo. Respuesta correcta, letra A. La muerte de su hijo. Pregunta 22. ¿Qué hijo de David fue elegido por Dios para construir el templo? A. Adonías. B. Absalón. C. Salomón. D. Amnón. Tiempo. Respuesta correcta, letra C. Salomón. Pregunta 23. ¿Cuántos días estuvo David ayunando por la vida de su hijo con Betsabé? A. 3 días. B. 40 días. C. 14 días. D. 7 días. Tiempo. Respuesta correcta, letra B. 7 días. Pregunta 24. ¿Quién fue el consejero de David que se unió a la rebelión de Absalón? A. Aitofel. B. Usai. C. Joab.
D. Abner. Tiempo. Respuesta correcta, letra A. Aitofel. Pregunta 25. ¿Qué objeto sagrado trajo David a Jerusalén con gran celebración? A. El candelabro. B. La vara de Aarón. C. El arca del pacto. D. Las tablas de la ley. Tiempo. Respuesta correcta, letra C. El arca del pacto. Pregunta 26. ¿Qué hizo David cuando el arca fue traída a Jerusalén? A. Ofreció sacrificios. B. Ayunó. C. Bailó con todas sus fuerzas. D. Oró en el templo. Tiempo. Respuesta correcta, letra C. Bailó con todas sus fuerzas. Pregunta 27. ¿Qué hizo Mical cuando vio a David danzando ante el arca? A. Se alegró. B. Lo menospreció. C. Se unió a la danza. D. Se fue a su casa. Tiempo. Respuesta correcta, letra B. Lo menospreció. Pregunta 28. ¿Qué hizo David cuando supo de la muerte de Absalón? A. Celebró la victoria. B. Maldijo a sus enemigos. C. Lloró amargamente. D. Se fue al desierto. Tiempo. Respuesta correcta, letra C. Lloró amargamente. Pregunta 29. ¿Cuál fue el pecado que cometió David cuando mandó hacer un censo en Israel? A. Codicia. B. Idolatría. C. Incredulidad. D. Orgullo. Tiempo. Respuesta correcta, letra de orgullo. Pregunta 30. ¿Qué castigo eligió David cuando Dios le dio 3 opciones por el pecado del censo? A. Hambre. B. Ser perseguidos por sus enemigos. C. 3 días de peste. D. Lluvia de fuego. Tiempo. Respuesta correcta, letra C. 3 días de peste. Pregunta 31. ¿Cuál de los valientes de David mató a un gigante llamado Isbi-Benob? A. Abisai. B. Eleazar. C. Benaya. D. Samá. Tiempo. Respuesta correcta, letra A. Abisai. Pregunta 32. ¿Cuál fue el nombre del lugar donde David compró una era para edificar un altar al Señor? A. Monte Sinaí. B. Monte de los Olivos. C. Era de Arauna el Jebuseo. D. Valle de Esdrelón. Tiempo. Respuesta correcta, letra C. Era de Arauna el Jebuseo. Pregunta 33. ¿Cuántos valientes tenía David, según se menciona en el libro de 2 Samuel? A. 33. B. 37. C. 12. D. 50. Tiempo. Respuesta correcta, letra B. 37 valientes al total. Pregunta 34. ¿Quién fue el valiente que mató a 800 hombres en una batalla? A. Joab. B. Abisai. C. Eleazar. D. Adino. Tiempo. Respuesta correcta, letra de Adino. Pregunta 35. ¿Qué le dio David a Mefiboset, el hijo de Jonatán? A. La mitad de su reino. B. Las tierras de Saúl. C. Un ejército propio. D. Una armadura de oro. Tiempo.
Respuesta correcta, letra B. Las tierras de Saúl. Pregunta 36. ¿Cuál era la relación entre Mefiboset y Jonatán? A. Amigo cercano. B. Hermano mayor. C. Sobrino y tío. D. Padre e hijo. Tiempo. Respuesta correcta, letra de padre e hijo. Pregunta 37. ¿Cuántos días estuvo enfermo el hijo de David y Betsabé antes de morir? A. 3 días. B. 5 días. C. 7 días. D. 9 días. Tiempo. Respuesta correcta, letra C. 7 días. Pregunta 38. ¿Qué nombre le dio David a la ciudad que conquistó de los jebuseos? A. Jericó. B. Betel. C. Jerusalén. D. Gilgal. Tiempo. Respuesta correcta, letra C. Jerusalén. Pregunta 39. ¿Cuál fue la promesa que Dios le hizo a David mediante el profeta Natán? A. Que su reino duraría para siempre. B. Que su hijo sería profeta. C. Que gobernaría sobre todas las naciones. D. Que viviría hasta ser anciano. Tiempo. Respuesta correcta, letra A. Que su reino duraría para siempre. Pregunta 40. ¿Qué hijo de David intentó usurpar el trono después de la muerte de Absalón? A. Amnón. B. Adonías. C. Salomón. D. Kileab. Tiempo. Respuesta correcta, letra B. Adonías. Pregunta 41. ¿Qué rey extranjero envió madera y carpinteros para construir la casa de David? A. Hiram, rey de Tiro. B. Ben-Hadad, rey de Siria. C. Agag, rey de Amalec. D. Sión, rey de los amorreos. Tiempo. Respuesta correcta, letra A. Hiram, rey de Tiro. Pregunta 42. ¿Cuál fue la estrategia de David para derrotar a los filisteos en la batalla de Baal-Perasim? A. Ataque frontal. B. Emboscada nocturna. C. Rodearlos desde los árboles. D. Usar arqueros y caballos. Tiempo. Respuesta correcta, letra C. Rodearlos desde los árboles. Pregunta 43. ¿Cuál fue el profeta que Dios envió a David cuando decidió construir el templo? A. Elías. B. Gad. C. Isaías. D. Natán. Tiempo. Respuesta correcta, letra de Natán. Pregunta 44. ¿Qué hizo David cuando el hijo que tuvo con Betsabé murió? A. Se lamentó por muchos días. B. Ayunó durante 7 días más. C. Comió y adoró al Señor. D. Destruyó el palacio. Tiempo. Respuesta correcta, letra C. Comió y adoró al Señor. Pregunta 45. ¿Qué le dijo David a su hijo Salomón antes de morir? A. Sé fuerte y valiente. B. Vence a tus enemigos. C. No olvides a tus amigos. D. Busca la paz en todas las cosas. Tiempo. Respuesta correcta, letra A. Sé fuerte y valiente. Pregunta 46. ¿Cuál fue el resultado final de la rebelión de Absalón? A. Fue perdonado por David. B. Se exilió en otra nación. C. Fue capturado y encarcelado. D. Murió en batalla. Tiempo.
Respuesta correcta, letra D. Murió en batalla. Pregunta 47. ¿Qué tres cosas ofreció Dios a David como castigo por su pecado de hacer el censo? A. Muerte, exilio o hambre. B. Guerra, esclavitud o peste. C. 7 años de hambre, 3 meses de huida o 3 días de peste. D. Destrucción del templo, pérdida del reino o pérdida de sus hijos. Tiempo. Respuesta correcta, letra C. 7 años de hambre, 3 meses de huida o 3 días de peste. Pregunta 48. ¿Qué tipo de pacto hizo Jonatán con David? A. Pacto de sangre. B. Pacto de paz. C. Pacto de amistad. D. Pacto de lealtad. Tiempo. Respuesta correcta, letra C. Pacto de amistad. Pregunta 49. ¿Dónde murió David? A. Hebrón. B. Belén. C. Jerusalén. D. Ziklag. Tiempo. Respuesta correcta, letra C. Jerusalén. Pregunta 50. ¿Cuántos años reinó David sobre Israel? A. 33 años. B. 40 años. C. 50 años. D. 70 años. Tiempo. Respuesta correcta, letra B. 40 años. Comenta aquí abajo. ¿Cuántas preguntas has logrado acertar? Si te gusta Trivias de la Biblia, suscríbete para ver más videos con preguntas bíblicas. Hasta la próxima.